Este es un restaurante en el cual estamos viniendo a menudo y es bastante bonito. Ahí pasa el muchacho. Tiene unas escaleras para arriba, es chiquito, no es tan grande, pero es puramente vegetariano y tiene buena onda, aire acondicionado, buenos precios. Una guitarra que acabo de ver. Y la parte de arriba es donde están. Después, anda. La parte de arriba, bueno, vamos a tener que esperar que esta gente. Bueno, como verán, los dibujos tienen una buena onda, ¿no? Todos dibujaditos, pintados. Y tiene su historial, ¿no? Lo abrió un padre, sus dos hijos lo siguieron y ya abrieron varias, ¿cómo se llama? Sucursales. Pero es bastante confortable, bastante cómodo y se puede ver la cocina con tranquilidad, que está bastante higiénica. Rade. No, rade. Está bien, está bastante bien para los precios que tiene y para lo que habitualmente se encuentra por acá. Está bastante bien. Pues nada, vamos a comer. Rade. Aquí tenemos el menú del Swagat para que se den una idea y vamos a hacer un análisis corto de todo lo que hay acá. Los precios, por ejemplo, son puris, tostadas con mermelada, tostadas con manteca, 55 rupias, sería casi como un poquito menos de $1 y cosas por el estilo. Los cafés, un café mocha, 135, casi $2, está bastante caro todo esto. Pero en la parte de la comida tenemos los sándwiches. Y ahí podemos explicar, Nara, alguna idea de los sándwiches. Ojo que hay muchos de los sándwiches que pueden hasta ser picantes. En los sándwiches las porciones son un poco pequeñas. En realidad tratan de hacer cosas que son más para los occidentales y también para llevar, pero son pequeñas. O sea, de repente te gastas 75 en un sándwich que realmente no te llena mucho. Es como un snack rápido. Lo que estos de acá pueden tener dentro de la hamburguesa misma un poquitito de picante, pero tampoco mucho. Hay una diferencia grande entre lo que son el tamaño de los sándwiches y los panes tradicionales. Los panes tradicionales de acá son gigantes, que son estos. Y curiosamente son, bueno, este es por cada uno, pero por ejemplo el Aloo Naan y el Paneer Naan son porciones bien grandes y cuestan mucho menos, así que yo aconsejo siempre Paneer Naan, Aloo Naan, paratas y cosas por el estilo, ¿no? Después todas estas tienen vegetales, diferentes tipos de mezclas y cosas por el estilo. Lentejas adentro, tienen queso, tienen paneer adentro, tienen queso. ¿Qué más? Acá tenemos un montón de salsas diferentes que uno podría y aconsejablemente debería comer con arroz. Pero son como vegetales o albóndigas o guisos o cosas por el estilo. Siempre tienen que preguntar qué es lo que menos picante tiene, porque hay mucho de esto que lo puedes pedir y no poder comerlo ni siquiera. Entonces siempre si le dices cuál es el que no tiene picante, en realidad te van a estar diciendo el que pica medio. Otro tema es con ellos siempre, pero siempre tenés que insistirle varias veces, por favor no picante, por favor no picante, por favor no picante. Y después de todo eso te va a picar un poquito, porque para ellos no comprenden que vos no comas con condimentos, no tiene sentido para ellos. Dentro de la cocina china, aquí tienen muchos noodles. Entonces dentro de los noodles siempre pueden pedir que cuando te los preparan, por ejemplo, si no te gusta la cebolla, que no le pongan cebolla, o si te gusta está todo bien, o que no le pongan, no sé, ajo o cosas por el estilo, puedes pedirle alguna. Siempre pregunta qué es lo que viene dentro. Ahora yo pedí una veg manchurian, que son como albóndigas en una salsa. A mí me gustan. Y lo que siempre soy fanático es del chow mein. Chow mein en todos lados se encuentra. Son los veg noodles que hay acá. Son estos.
Tienen un toque sin picante, pero es bastante amable. Y el plato es bastante generoso. Sí. Eh, Una persona sola con eso tranquilamente ya está. Acá otro tema importantísimo, que si están tratando de tener todo variado más o menos y a buen precio, siempre van a encontrar los talis. Los talis en todos los restaurantes tienen 2 o 3 vegetales, algún tipo de pan local diferente y algún arroz. Así que con eso fa. Si ven acá dentro de la bandeja te viene el dal, que es la sopita, te viene algún otro tipo de vegetal o un guiso. Aquí tiene un guiso de garbanzos, el arroz, y te vienen las paratas o te viene viene un naan, por ejemplo. Y los precios, si ves, son Más generosos. Son 195, esos son, no sé. 2 libras, $3 tal vez. Sí, algo por el estilo. Y con eso te puedo asegurar, es un montón de comida. Y definitivamente te vas satisfecho. Después, las bebidas, bueno, usan, como están todos tan occidentalizados, estamos en Delhi, hay mucho bebidas comerciales, pero y poco saludables, pero también hay lassis que son muy sanos. Aquí. Los lassis son muy aconsejables, ¿no es cierto? Acá. Lassi normal, lassi con mango, lassi con strawberry y otras cosas. Pero también traten de ver si pueden, aparte, como experiencia, de buscar algún lugar que se dedique solo al lassi. Eso es de otro planeta, porque es una bebida basada en yogur y mezclada con alguna fruta o algo por el estilo. Después, aquí el kulfi es el helado tradicional de acá. Es un helado que siempre vas a encontrar que tiene como cardamomo, es muy rico. Pistacho, este viene con pistacho, viene con una crema especial, es un tipo de crema que hacen desde el sur de India, Malay. Y este es el plain, puede que tenga agua de almendras. Y la ensalada o la raita, olvídense de esperar una ensalada como la que estamos acostumbrados en Occidente. Esta, por ejemplo, yo me pedí hace 2 días una de estas, me vienen 4 rodajas de zanahoria, 5 rodajas de pepino y 4 rodajas de tomate. Eso es lo que ellos creen que es ensalada. Y ya está. Acá tenemos el panir naan. Como yo les había dicho, es bastante grande. ¿Este es uno solo? Este es uno solo. Son 3 porciones. Son 3 porciones bastante generosas. Y esto es el manchurian, que es una salsa bien caliente con albóndigas. Luego acá tenemos este aloo jira, que es muy rico, la verdad. Acá, esto es el arroz, el biryani rice. Arroz con vegetales. Vamos a ver cómo está todo esto. Le pedimos como 5 veces que nos traiga spicy. ¿Y qué opinas? Yogur, ponete yogur, se te va. La raita para mí. Está bueno, amarguito, tiene su toque, no está tan spicy. La mejor forma es conseguir algo con yogur, una raita, algo que baje el spicy, porque nunca trae spicy. ¿Tú no? Char spoon. We have char. Okay, bye bye. Bye bye. Con raita cambia el gusto y le baja el picante. Vamos a ver cómo está la manchurian. Riquísimo. Pero picante. Con arroz. Con arroz
plano, queda bien. Esto es la comida. Este es el falafel, que es bastante diferente a lo normal. Paneer naan, aloo. Tuvimos que ordenar un yogur porque está muy picante y es la mejor manera de cortarlo. Y un sanguchito con queso y alguna que otra cosa adentro. Aquí tenemos el helado originario de acá de India, se llama Kurfi. Tiene azafrán y algunas otras especies, cardamomos, almendras, puede que tenga agua de rosas. Es un sabor espectacular así, o sea, de lo que te pones en la boca y decís, wow, muy rico. ¿Por qué te comiste uno? No me comí nada, paranoico. A Gopi no le comas la comida porque está todo mal. Dijo nomás. ¿Opiniones del helado? Está buenísimo. Tiene agua de rosas, agua de almendra, pedacitos de almendra, tiene azafrán, crema pura y todo congelado. Y el copyright de la canción. Espero que les haya gustado y tengan una idea más o menos de lo que es un restaurante. Medio pelo diría yo, ¿no? Por los precios y todo esto, pero bastante higiénico, bastante saludable. Y Por ejemplo, si están en la zona de Pajar Ganj, aquí en Nueva Delhi, esto queda en la calle Lakshmi Narayan. ajá, pero no se olviden de una cosa, el nombre es famoso, Swagat. Es solo buscarlo online y lo encuentran. O sea, dentro de lo que te puedes encontrar de los restaurantes, es bastante higiénico. Sí. Otra es también arriesgarse y comer en otros restaurantes. Yo particularmente he comido en miles de restaurantes y en esta zona hay restaurante al lado de restaurante, al lado de restaurante, al lado de hotel, al lado de restaurante, al lado de hotel, al lado de restaurante. Siempre miles, pero miles. Entonces, experimenten, no tengan miedo a experimentar. Rade.